Bueno, vamos a desarrollar lo que es música y contexto 1, que es un recorrido cronológico de la historia de la música y la evolución de las formas, pero contextualizándolas, ¿no? En su entorno social, en su entorno humano, digamos, para justamente entender este hecho cultural, digamos, de la humanidad. Y también, ¿no? Y también tratando de aprender nueva terminología de análisis y musicología. Digamos, parece muy fuerte estos conceptos, pero vamos a hacerlo de manera simple, ¿no? Y no vamos a profundizar tanto, dado que es el primer curso, ¿no? Vamos a ir aprendiendo de esta manera. Y vamos a ir ahora al grano, vamos a partir en la Grecia antigua, como casi toda la historia de la cultura y de las ciencias, se parte desde ahí porque las influencias aún hoy se pueden sentir, ¿no? En este caso de la música. La música para los griegos era un don divino, cedido por los dioses. Los dioses Apolo y Dionisio eran los principales dioses homenajeados en música. Apolo representaba todo lo que era lo bello, lo armónico, inclusive la razón. Y Dionisio todo lo salvaje, lo instintivo que tenemos, ¿no? Entonces, estas dos dualidades, ¿no? Estos dioses que representaban las distintas partes del humano, eran también representados con distintas músicas, y esa música también con distintos instrumentos. El instrumento principal para homenajear al dios Apolo era la lira. La lira es un instrumento de cuerda, de afinación fija, es decir, las cuerdas están afinadas, pero no hay una posibilidad de variar esa afinación, digamos, a modo, por ejemplo, de una guitarra, que si bien están fijas las cuerdas, el diapasón hace que podamos cambiar las notas que estamos ejecutando. En la lira no. La lira era un instrumento que podía ser usado, digamos, sin entorpecer la poesía lírica, justamente. La poesía que habla del amor, que habla de la armonía y esa búsqueda de la armonía en realidad. La música de Dionisio era relacionada con el aulos. El aulos era el instrumento preferido o elegido más bien para hacer la música dionisíaca. El aulos es un instrumento de doble caña, un instrumento de viento, en el cual tiene una embocadura como si fuese un oboe, digamos. Es complejo de explicar, pero básicamente es como dos lengüetas que vibran, ¿no? Es más parecida a un oboe o a un fagot, digamos, en el sistema de ejecución, que a una flauta o a una quena, digamos, que la quena al soplar, al pasar el aire por un filo es donde se provoca el sonido. En este caso eran dos lengüetas que vibran, digamos. Entonces, la música de Dionisio era con el aulos, la música de Apolo era con la lira. Dos poesías que cambiaban en la temática, ¿no? en la búsqueda estética de lo que querían representar una y otra. La música de Grecia, ¿cómo era en general? La música en Grecia era monódica, es decir, que tiene una sola melodía. Era heterofónica, quiere decir que tenía una orquestación, y hetero viene de distintos, fonías, ¿no? Heterofonía de distintos timbres sería. Los timbres, recordemos que son los distintos instrumentos. Cuando nosotros reconocemos un instrumento que es un piano, o es una guitarra, o es cualquier otro instrumento, ese reconocer de dónde provienen esas notas es lo que se llama el timbre, es la cualidad del sonido que nosotros llamamos timbre. Entonces, heterofónica quiere decir que había una orquestación haciendo una sola melodía, pero con varios timbres, varios instrumentos, distintos instrumentos. Y la textura de eso, la textura es el entramado
que tienen, digamos, las distintas voces, o en este caso los distintos instrumentos, para llevar a cabo un discurso musical que era improvisado, ¿no? A partir de esa monodía, de esa misma melodía, la melodía principal era la que era fija, las demás hacían una improvisación arriba de esa melodía, pero siempre teniendo como base esa melodía. Entonces ahí se forma una heterofonía. Entonces decimos que la música griega tiene una textura monódica, una orquestación heterofónica. En la organización de las alturas tiene modos. Con eso me basta por el momento. Una organización rítmica también modos griegos. Si algo me queda, en cuestiones formales, la forma estaba siempre pegada a la forma de la poesía. O sea, por ejemplo, tenemos algunas músicas, para poner un ejemplo, que son estróficas, ¿no? Estrofa, estrofa, estrofa. Hagamos de cuenta que, a ver, no sé, nuestro himno nacional, el himno nacional nuestro son estrofas, pero estróficas variables, ¿no? Variadas. Son distintas estrofas con distinta música. No hay un estribillo, por decirlo así, ¿no? En este caso, lo que le daba la forma a la música griega era la forma que tenía el poema al cual se lo musicalizaba.